Fin. Y en el caso concreto de México, en el caso concreto de México, se presentó un hecho que varios medios de comunicación tradicionales no quisieron tocar o lo escondieron. Eso, y hay que estar muy, pero muy atentos, porque lo protagonizó el ministro Luis María Aguilar. Este ministro que en los últimos días se ha hecho muy famoso por estar dando amparos a todo aquel que lo pida en contra de los libros de texto, pero sobre todo por proteger los intereses de Ricardo Salinas Pliego, para que éste no pague impuestos junto con otros empresarios. Así de claro, así de sencillo. Bueno, este hombre, fíjese bien, en este momento en el cual se le exige a Salinas Pliego que pague impuestos, y a los empresarios que paguen impuestos, este sujeto elaboró un proyecto de sentencia judicial que plantea destituir al presidente Andrés Manuel López Obrador por un amparo. Esto ante la negativa del Ejecutivo Federal de ratificar por un segundo periodo de 10 años a una magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo increíble es que por un asunto menor, por un tema menor, no administrativo incluso, el ministro pues haya planteado separar del cargo al presidente de la República, a Andrés Manuel López Obrador, aludiendo el artículo 107 constitucional, el 107 constitucional. El proyecto de sentencia estaba ya listo, estaba ya preparado para ser discutido en la sesión de la segunda sala del máximo tribunal del país, pero fue retirado de último minuto de la discusión, tal y como lo informó incluso el propio ministro presidente de esa sala, el señor Alberto Pérez Dayán, pero ahí queda una primera intentona que no es como algunos opinadores de los medios tradicionales han dicho, un asunto menor o que estamos viendo moros con tranchete. El proyecto para destituir a López Obrador se da luego de los señalamientos por la manera en que este ministro Aguilar ha despachado, insisto, con mucha, pero con mucha rapidez, los amparos para el tema de los libros de texto y, reitero, el tema para los adeudos fiscales de la empresa de Salinas Pliego, que van de la mano. ¿Quién fue el que armó su relajito por los libros de texto con la educación socialista, que se lanzó a la yugular de Citlali Hernández, de Max Arriaga, de los titulares de educación pública, de Hacienda? ¿Quién? Salinas Pliego. ¿Quién es el ministro que están parando a Salinas Pliego? Luis María Aguilar. ¿Quién es el que debe impuestos? Salinas Pliego. ¿Quién es el que lo están parando? El ministro Luis María Aguilar. Esa es la realidad de las cosas. Y a pesar de la magnitud de los temas, Manuel Hernández Borbolla en Twitter pone algo muy cierto. Los grandes medios mexicanos taparon el caso. De plano, prefirieron darle más cobertura al tema del INAI, ¿no? Lo cual obviamente mostró a su vez la doble pinza golpista vía el Poder Judicial y el aparato mediático, que son los brazos políticos de una oligarquía, ¿no? Es lo que recuerda mi querido Manuel Hernández Borbolla. El ministro Aguilar llegó a la Suprema Corte de Justicia, si no mal recuerdo, y si me equivoco ustedes corríjanme por favor con toda confianza, de la mano de Felipe Calderón Hinojosa. Llegó en el año de 2009, por un periodo de 15 años, por supuesto, dentro del máximo tribunal del país. Es un hombre muy cercano a los intereses neoliberales, ¿no? Intereses que de cualquier forma quieren regresar a tener el control precisamente de lo que pasa en México. Por eso han estado invirtiendo incluso en la creación o en inflar a Xóchitl Gálvez, en tratar de denostar como sea, por supuesto, a la administración de Andrés Manuel López Obrador, que le han invertido mucho a esta, pues, maltrecha oposición, pero que obviamente al darse cuenta que por la vía política, por la vía democrática, las posibilidades son muy, pero muy pocas, pues ahora recurren al último reducto que tienen, porque en el Poder Judicial, como se los decíamos el otro día, se han aglutinado estos intereses políticos, empresariales, extranjeros, que están dispuestos a lo que sea con tal de recuperar sus prebendas, a lo que sea con tal de recuperar sus privilegios. Ahí están, y de ahí parten, de la mano de Norma Piña, de Aguilar, de otros más. Y sí, hay... Perdón, él fue nombrado el día 1 de diciembre del 2009 como ministro de la Suprema Corte
y en ese momento era presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa. Entonces, bueno, pues él obedece a los intereses del expresidente Felipe Calderón. Es lamentable, quiero decirles que el Senado rechaza contundentemente una postura que atenta contra la democracia, que puede significar para el ministro traición a la patria, porque pretender dar un golpe de Estado desde el poder judicial es un abuso a una función que no respeta los 30 millones de votos con los que el presidente de la República fue electo. Él fue impuesto por el presidente Felipe Calderón, y el presidente de la República fue electo por 30 millones de mexicanos. Así es que, pues es un atentado a la democracia, y el Senado reprueba contundentemente una conducta de esta naturaleza. Y